O acá con... a ver. ¿Qué tal? Buenas noches, caballeros, señoritas, ¿cómo están? Buenas noches, Juan, Eugenio, Charles, Elite. ¿Me confirman, por favor, si se oye bien? Si el audio está bueno o si no, para modificar algo aquí en la configuración. Excelente, listo, chicos. Gracias por su confirmación. Muy bien. A ver, vamos a comenzar, señores. Bienvenidos al webinar de hoy. Hoy día vamos a trabajar en base a la integración económica propuesta por la OMC. Ok, ese va a ser el punto de partida que vamos a manejar. A ver, vamos a ver. Sí, ahora sí, ya tengo conectados a casi todos. Mm. Ya, muy bien, chicos. Vamos a dar inicio a este webinar. Siendo ya las 9:02, comenzamos. Para empezar, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a la presentación de este webinar. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es la relación que existe en la integración económica propuesta por la Organización Mundial de Comercio. Mi nombre es José Gerardo Podestá
Soy especialista en proyectos de emprendimiento e innovación. En la actualidad trabajo como consultor independiente. Ejerzo la docencia en algunas universidades e institutos. También soy emprendedor, tengo mi propia empresa en el rubro de exportación de cuero vegetal. Soy administrador de empresas y también estudié la carrera de negocios internacionales. Y es en base a ello que he llegado a desarrollar mi línea profesional en base a estos dos caminos, la administración y los negocios internacionales. Vamos a iniciar con el webinar hablando sobre la OMC, la Organización Mundial de Comercio. ¿Ok? Si bien es cierto, la Organización Mundial de Comercio viene a ser un ente internacional, ¿ok? El fin comercial que posee es gestionar y regular el proceso de comercio que se lleva a nivel internacional, ¿ok? Pero la OMC tiene cierto tipo de características en particular, las cuales comparte solo con países miembros de la misma organización. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hablando de la Organización Mundial de Comercio, si como país lo que te interesa es insertarte al mercado internacional, participar de este proceso de globalización constante que se viene dando día a día, uno de los primeros pasos que debería cuestionarse tu país es si forma o no forma parte de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué beneficios me trae consigo formar parte de la OMC? Número uno, que vas a poder recibir asesoría gratuita por parte de la OMC para poder implementar tus proyectos de ruta económica, ¿ok? De desarrollo nacional o interno como país al mercado internacional, utilizando de por medio herramientas que te va a prestar la OMC. ¿Como cuáles, profesor? Asesorías, consultorías, mediación en procesos de negociación entre tú y algún otro país con el cual consideres iniciar un beneficio mutuo plasmado en un acuerdo comercial, en un tratado de libre comercio. Pero ¿qué participación toma aquí la OMC? Yo podría como país directamente negociar con este otro país. ¿Por qué tengo que recurrir a la OMC? En realidad, uno de los beneficios de recurrir a la OMC como país miembro es que la OMC participa como intermediario en el proceso de negociación para establecer tu vínculo comercial entre un país y otro. ¿Cómo así? La finalidad principal de la OMC es buscar el libre comercio. Es decir, libre comercio me refiero a que el comercio no tenga trabas de por medio, que no grave aranceles, los cuales restringen los procesos de comercio internacional. Pero profesor, si la OMC lo que busca es el libre comercio, busca liberar los aranceles, busca que el comercio sea de manera directa entre, entre un país y otro, o entre un país y un bloque comercial, ¿cómo lo hace? La OMC participa siempre como intermediario en los procesos de negociación. ¿Ok? Te asesora en los momentos en los cuales vas a firmar tratados de libre comercio, acuerdos comerciales. Es más, si cometiste el grave error de firmar un acuerdo comercial que no te convenía, la única forma de poder renegociar ese acuerdo comercial es de manera bilateral, siempre y cuando ambas partes se pongan de acuerdo, pero recurran a la OMC como intermediario para que pueda participar de ese proceso de negociación de manera justa. Profesor, si se comete una injusticia después de haberse firmado un acuerdo comercial, no se respeta el acuerdo o el tratado, ¿a dónde me voy a reclamar como país? A la OMC, que también tiene la potestad de poder resolver conflictos entre naciones, siempre y cuando estén enfocados en el rubro comercial. ¿Ok? Es ahí donde radica la importancia de la OMC. Esto en términos generales. A lo que vamos con el webinar de hoy. Acuérdate que la OMC tiene como finalidad buscar el libre comercio. ¿Ok? Te ayuda en procesos de negociación siempre y cuando se trate de dos naciones o dos países. Resolver conflictos entre dos países o naciones o bloques comerciales. Pero jamás se vincula
con una empresa privada. Solo lo hace a nivel de un país, a nivel de un bloque comercial. No lo puede hacer por medio de una empresa privada. Soy un exportador, tengo mi cliente, un importador. Se incumplió el contrato, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la OMC? No, porque estamos hablando de empresas privadas que no tienen relación directa con la Organización Mundial de Comercio. Es una figura completamente distinta. Pero ojo, cuando tu país toma la iniciativa de formar parte de los miembros de la OMC, no es que de frente va a entrar a firmar tratados de libre comercio. Hay un proceso de integración gradual por el cual tiene que atravesar. Y este es el ejemplo que vamos a desarrollar ahora. Ese es el proceso de integración actual que maneja la OMC. ¿Ok? Esos son los 7 escalones por los cuales debe atravesar un país miembro de la OMC para llegar a la cúspide, al tope máximo, a la liberación completa de comercio internacional. Profesor, usted dijo que son 7, yo veo solo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mira, acá hay uno más. Pero parece un círculo, profesor, no es un escalón. ¿Por qué no es un escalón? Porque hasta el momento no hay ningún país, ningún bloque comercial que haya llegado a este nivel de unión política. ¿Ok? No hay ningún país ni bloque comercial que haya llegado hasta este nivel en la actualidad. Pero sí existe este paso dentro de la OMC. ¿Cómo comienza este proceso? Eres un país que quiere formar parte de la OMC para poder participar del comercio internacional, teniendo la OMC como intermediario, facilitador en tus procesos de negociación comercial y también como un ente de apoyo frente a la resolución de algún conflicto o injusticia que pueda surgir. Muy bien, como quieres formar parte de la OMC, vas a tener que, de manera gradual, ir ascendiendo con cada uno de estos escalones. El primer escalón que te proponen es comenzar con acuerdos sectoriales. ¿Qué son los acuerdos sectoriales? Es como es cuando empiezas a negociar en base a un solo sector, ¿ok? Cuando tú, como país, empiezas a negociar con algún otro país a nivel de acuerdo sectorial, es porque estamos hablando de que ambos países van a firmar un acuerdo en el cual se van a beneficiar en el mismo sector, ¿ok? En el mismo rubro. Ejemplo, hubo en su momento un acuerdo sectorial entre Perú y Chile. ¿En qué consistía el acuerdo sectorial cuando Perú estaba ingresando a este primer escalón? En que tanto Perú como Chile iban a liberar los aranceles y los impuestos nacionales a las importaciones de productos agrícolas. Perú podía exportar productos agrícolas a Chile. Los importadores o consignatarios chilenos importaban esa mercancía sin pagar impuestos. Empezó con un arancel libre desde un inicio, pero solo en un sector, así como los consignantes peruanos o importadores podían traer productos del mismo sector, por eso se llama acuerdo sectorial, provenientes de Chile al mercado nacional, aquí en Perú, y no iban a pagar impuestos a la importación y tampoco los impuestos nacionales, el IGB. ¿Ok? Funcionó muy bien el acuerdo sectorial hasta que en determinado momento Perú decidió lanzar un decreto supremo con el cual, en este caso, ya no exoneraba las importaciones agrícolas de Chile. ¿Qué pasó? Perú había cometido un gravísimo error. Chile fue a reclamar a la OMC y la OMC dijo, vamos a resolver este conflicto. ¿Cómo? Perú presenta tu caso, Chile presenta tu caso. Muy bien. Voy a seleccionar 4 países miembros que van a someterse a un proceso de votación, después de analizar el caso y emitir un juicio. Se hizo el procedimiento. Perú resultó que tenía que retirar ese decreto supremo porque contravenía o iba en contra de manera terrible del acuerdo sectorial que se había firmado en determinado momento con supervisión de la OMC. Por ende, Perú tuvo que dar marcha atrás y respetar ese acuerdo sectorial, porque hablando de niveles jerárquicos, los acuerdos sectoriales están por encima de las leyes nacionales. Ahí tienes un ejemplo de acuerdo sectorial.
Así es como un país comienza a dar su primer paso cuando es miembro de la OMC. Pero la OMC solamente te pone ese primer paso para comenzar, ¿ok? No es que te vayas a quedar ahí. Se supone que después de un periodo de tiempo, el cual establece la Organización Mundial de Comercio, tú deberías haber crecido en cuanto a tu PBI, tu economía, tu capacidad de desarrollo industrial, empresarial, ¿ok? Fomentando el formalismo en tu empresa, etcétera. Por ende, después de un periodo de tiempo, el cual fija la OMC en base al ritmo y velocidad con el que crece tu economía y tu participación se hace más grande en el mercado internacional, pasas de firmar acuerdos sectoriales en los cuales te beneficiaba solamente en base a un sector para ambos países, al ACE, que es el Acuerdo de Complementación Económica. ¿Qué quiere decir esto? Olvídate del acuerdo sectorial, ¿ok? Ya no se van a beneficiar ambos en base a un mismo sector. Como han demostrado que ambos países han desarrollado sus economías de manera rápida y en base a las metas que establece la OMC, ha llegado el momento de que la OMC te diga, es hora de crecer, vas a subir un peldaño más en este proceso de integración económica. Y el siguiente nivel son los acuerdos de complementación económica. Y el nombre ya te dice exactamente en qué consiste. Complementación económica. Es decir, ya no es el mismo sector, ahora son dos sectores diferentes, dos sectores completamente distintos, en los cuales cada uno de los dos países va a negociar para beneficiar a su contraparte. Yo, como Perú, en acuerdo de complementación económica, necesito reforzar el rubro textil dentro de mi mercado nacional. Yo, como Chile, necesito reforzar dentro de mi mercado nacional el rubro de minerales, metalurgia. ¿Son dos rubros distintos? Sí. ¿Se pueden complementar ambas economías? Sí. Se firma un acuerdo de complementación económica. ¿Ok? El AC38, el Acuerdo de Complementación Económica AC38. Y hay otro más, porque no solamente se trata de países, sino también de bloques. El ACE entre Perú y Mercosur, el AC58. ¿Buscando qué? Ascender en la línea y proceso de integración que propone la OMC a nivel internacional para que un país que ahora es miembro y forma parte de la OMC pueda ir desarrollando su actividad en el comercio internacional de manera gradual pero permanente. Como país, pasaste de acuerdos sectoriales a acuerdos de complementación económica, en los cuales el punto de negociación es en distintos sectores, buscando beneficiar o complementar la economía de tu país socio, del país con el que firmas este acuerdo. Ejemplos, acá tienes dos. El ACE de Perú-Chile, que es el AC38, y como no solamente es entre países, sino entre países y bloques, tienes el Perú y el ACE con Mercosur, que es el AC58. ¿Qué se buscaba? Complementar la economía de la contraparte. Por el momento, estabas en el segundo escalón, ¿ok? En el segundo escalón. Igual, después de un periodo de tiempo, el cual plantea la OMC, se supone que tanto la economía de Perú y Chile, la economía de Perú y la economía que maneja el grupo de Mercosur, han tenido que verse beneficiadas de ese acuerdo de complementación económica. Como respuesta a ello, la OMC hace una constante vigilancia, ¿ok? Una constante vigilancia para evaluar cuál es el momento indicado para subir un escalón más. En este caso, se dio el siguiente escalón. El tercer escalón habla de tratados de libre comercio, zonas de libre comercio. Es decir, después de haber pasado de un acuerdo sectorial que fue tu primer paso en la integración o a formar parte como país miembro de la OMC, había llegado a acuerdos de complementación económica, donde dos economías de naciones o países diferentes o bloques comerciales se complementaban mutuamente
ofreciendo algunos beneficios en distintos sectores, los cuales eran necesariamente los que buscaba tu contraparte. Pero en este caso, al llegar al tercer escalón o al tercer peldaño, que son los tratados de libre comercio, sucede algo completamente nuevo. Mientras que en el acuerdo sectorial negociabas en base a un mismo sector, y en el acuerdo de complementación económica eran dos sectores completamente diferentes para complementar la economía de cada país, cuando hablamos de un tratado de libre comercio, que es el punto hasta donde ha llegado la mayoría de países, ¿ok? Este es el punto medio, es el escalón número 3, hasta donde ha llegado la mayoría de países de momento, ¿ok? De momento. ¿Qué sucede? ¿Qué se establece en un tratado de libre comercio? ¿Qué cambia del acuerdo de complementación económica en un TLC? En este caso, igual se van a establecer reducciones concertadas de los derechos arancelarios. ¿Ok? Vas a seguir reduciendo los aranceles. ¿Para qué? Para productos y para servicios que circulen entre los países que integran una región o entre los países que firman este tratado de libre comercio. Pero ojo, un detalle. Cada país por separado va a mantener su propia política arancelaria, ¿ok? Para el comercio, con otros países que sean ajenos a su región. Pero ojo, mira, presta atención, cuando hablo de TLC, Tratado de Libre Comercio, ya no solamente me voy a referir a un solo sector o a un solo rubro. Me puedo enfocar en un TLC en negociar en más de 2, 3, 4, 5 sectores o rubros, ¿ok? Los cuales sean de interés para el país contraparte con el que voy a firmar en este tratado. Por ende, voy a ofrecer beneficios arancelarios en ciertos rubros, sectores y partidas arancelarias que sé que necesita mi contraparte. Pero ya no va a ser uno, dos o tres, van a ser más. Van a ser enumerados justamente en este tratado. ¿Ok? Pero profesor, ¿los tratados de libre comercio siempre son entre dos países distantes o lejanos? No necesariamente, porque existen tratados de libre comercio que inicialmente se firman entre los países que forman parte de tu misma región, ¿ok? Entre países que forman parte de tu misma región. Punto importante de resaltar aquí. Has pasado de un acuerdo sectorial en el cual ambos países se beneficiaban en un mismo sector a un acuerdo de complementación económica, donde ya no era un sector, sino dos. Cada país complementaba la economía de su contraparte en base a cierto rubro. Ha pasado a tratados de libre comercio. ¿Cómo van a ser los beneficios para ambos países o para este país y este bloque comercial? Va a ser en más de uno, dos, tres, cuatro rubros, ¿ok? Pero tienes que ser bastante cuidadoso en qué. Como en esta ocasión en el TLC vas a negociar en más de un rubro, debes tener bastante tino al momento de seleccionar cuáles son los rubros, en este caso, cuáles son los rubros empresariales dentro de tu país a los cuales vas a exponer frente al riesgo de liberar aranceles de importación de ese mismo rubro del país con el que firmas el tratado. ¿Ok? Tienes que ser bastante cuidadoso para saber cuál de los rubros empresariales que tienes en tu país es el que vas a exponer en la firma del Tratado de Libre Comercio. Y también en cuál de esos rubros necesitas verte beneficiado con los procesos de importación para exigirle a tu contraparte en la firma del TLC que te ayude con la reducción arancelaria de esos rubros que te hacen falta. Podrías ver esto del TLC como un acuerdo de complementación económica, pero ya no de dos sectores, sino más de dos, todos los que se puedan negociar en ese tratado. Pero tienes que tener bastante tino en el hecho de cuáles son los rubros de los cuales vas a empezar a hacer reducciones arancelarias, cuáles son los rubros que vas a exponer, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué pasó en un inicio cuando el Perú inició la firma de un tratado de libre comercio con China? Al inicio no hubo una muy buena negociación.
De frente se bajó los aranceles a los productos chinos. ¿Qué generó esto? Conflicto interno en el mercado nacional. El emporio comercial de Gamarra salió a marchar, a protestar, se estaba exponiendo a un riesgo enorme, el fracaso de la industria nacional textil. El Perú se dio cuenta de ello y tuvo que tomar cartas en el asunto, recurriendo a la OMC para que como mediador intercediera frente a China para buscar una renegociación de ese acuerdo. Finalmente se dio y se concedió el hecho de que el Perú gradualmente fuera bajando ese arancel en un plazo promedio de 12 a 15 años, con la supervisión directa de la OMC. Pero en determinado momento ese arancel va a llegar a cero. ¿Ok? En determinado momento. ¿Por qué se da este plazo, profesor? Porque acuérdate que la finalidad de la OMC es buscar el libre comercio, el arancel cero. De todas formas, en algún momento va a tener que llegar a cero. ¿Va a ser de manera gradual? Sí. ¿Y qué se supone que debería ser el país mientras pasa el tiempo y va bajando este arancel? Se supone que debería ser un proceso de inversión en ese rubro con la finalidad de prepararlo tan bien que cuando ese arancel sea cero, entre a competir de manera equitativa. Pero lamentablemente en el Perú no se ha dado esa situación. ¿Y qué es lo que sucede cuando un sector se ve expuesto, se ve amenazado en comercializar sus productos en el mercado nacional? ¿La quiebra, profesor? No. Tienes que buscar un mercado nuevo. Si ya no te funciona el mercado local, te vas al mercado internacional. Y es por eso que ahora gran parte de la producción textil de Perú ya no tiene como destino el mercado nacional. Casi todos los lotes de producción del Emporio de Gamarra se van al mercado internacional. Solamente pequeños saldos quedan para comercializarse en el mercado nacional. Y como el punto fuerte de su comercio es en el extranjero, no hay necesidad de utilizar unos costos tan económicos en el mercado nacional. Por eso es que en la actualidad muchos de los productos que encuentras en el Emporio de Gamarra ya no son tan económicos como antes. E inclusive tienen precios tan similares a los precios que podrías encontrar en una prenda de vestir en una tienda retail. No digo que todos los negocios de Gamarra, la gran mayoría de ellos, pero eso es lo que expones al firmar un tratado de libre comercio. La mayoría de países se encuentra aquí. Perú, por ejemplo, está en los tratados de libre comercio en este momento. Pero hay un cuarto nivel al cual tenemos que ascender dentro de muy poco. Dentro de muy poco. ¿Ok? No hay fecha exacta, pero existía una tentativa que para el año 2052, esa es la tentativa, es la fecha tentativa, que para el año 2052 el Perú llegara a una unión aduanera. ¿Qué es lo que persigue una unión aduanera? En este caso, el Perú debe hacer una concertación de aranceles entre países. ¿Pero entre qué países? Entre los países miembros de su región o de su bloque comercial. ¿Cómo así? Perú forma parte de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Quiénes forman parte de la CAN? Tenemos a Perú, tenemos a Ecuador, tenemos a Colombia y tenemos a Bolivia. Países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. ¿Qué es lo que me exige el que suba un peldaño más en este proceso de integración? Que cuando yo llegue a la Unión Aduanera, deba concertar aranceles, primero, entre países miembros de la Comunidad Andina, y como grupo tengamos que establecer aranceles en común externos, políticas comerciales comunes. ¿Qué quiere decir esto? Si como Perú tenías beneficios en un TLC con algún país, ahora vas a tener que buscar esa renegociación. ¿Cómo? Porque ya no vas a trabajar solo como Perú. Ahora tienes que presentarte como Comunidad Andina de Naciones. Y ese beneficio que percibías de manera independiente tiene que traducirse ahora a tu bloque comercial, lo cual es bastante complicado, porque vas a hacer un proceso de renegociación con quien te otorgaba ese beneficio. Y finalmente vas a tener que establecer aranceles externos en común para todos los países que están fuera de tu bloque comercial. Esto dificulta un poco el juego y depende muchísimo de qué países forman parte de tu bloque comercial, qué países forman parte de tu
grupo en particular. Profesor, pero en todo caso la unión aduanera no creo que sea mala. Total, si es uno de los peldaños que ofrece la Organización Mundial de Comercio, imagino que es positiva. Es que en realidad depende muchísimo de los integrantes, de los países integrantes de tu bloque comercial. Como Comunidad Andina de Naciones, trabajamos de la mano, como te dije, de Ecuador, de Colombia y de Bolivia. Si percibíamos un beneficio directo como Perú, ahora ese beneficio tiene que traducirse al bloque, a la Comunidad Andina de Naciones. Debemos establecer aranceles externos en común. Si se negocia con algún país que no tiene ningún vínculo comercial como la Comunidad Andina de Naciones, ese arancel debe ser en común para todos los países miembros que forman parte de nuestro bloque. Pero profesor, ahí queda todo. No, tampoco queda todo ahí. ¿Por qué? Hay otro nivel más, que es el mercado común. El mercado común. ¿Y en qué consiste el mercado común? En este caso, si ya habíamos hablado de unión aduanera, donde tenías que empezar a trabajar como bloque comercial, como bloque económico, cuando hablamos de mercado común, entran algunos puntos adicionales a tomar en cuenta que son alarmantemente positivos si es que sabes manejarlos con pinzas. Ejemplo, mira, acá necesariamente tienes que actuar ahora sí al 100% como un bloque comercial. Un bloque comercial. Debes definir los mismos aranceles a comerciar hacia afuera. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Los mismos aranceles externos para evitar una competencia interna en nuestro bloque comercial, para no pelear entre nosotros, entre Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia. No vamos a pelear, vamos a evitar competencias internas, por ende vamos a definir los mismos aranceles hacia el mercado externo. Pero más aún, hay otro paso más. Como ya somos un bloque comercial, un bloque económico, tendríamos que anular todos los aranceles en frontera. Anular, no dice rebajar, date cuenta de eso. No dice gradual, dice definitivamente anular. ¿Ok? Es decir, lo que la OMC buscaba, el libre comercio. Pero en este caso se va a dar inicialmente como bloque. Vas a anular todos los aranceles en frontera, permitiendo, número uno, el libre tránsito de personas, el libre tránsito o movilización de capitales, además de servicios que se puedan prestar con libertad de establecer empresa en cualquiera de los países que forman parte de este bloque. Hasta ahí también te podría parecer excelente como terrible. ¿Por qué, profesor? Depende mucho de los países que forman parte de la comunidad andina y de la evolución que cada uno de ellos presente por separado para que cuando trabajemos como mercado común, como un bloque ya sólido y definido, podamos salir adelante utilizando los mejores recursos con los que cuenta cada uno de los países miembros. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué lo dice de esa forma? Porque acuérdate que al actuar ahora como bloque, como mercado común, dentro de la Comunidad Andina de Naciones, no vamos a tener ningún tipo de arancel. ¿Ok? No es que se reduzca, no es que sea gradual, se anulan los aranceles en frontera. Inclusive hay un libre tránsito de personas y de capitales. Puedes ir a invertir en cualquiera de estos países como si fuera tu país. Puedes movilizar la prestación de servicios sin ningún problema. Puedes ir a crear tu razón social, sucursales, filiales de tu empresa. Puedes mover capitales, inversión en bolsa, tema bursátil, etcétera, etcétera. Este punto también es importante. ¿Por qué? Porque forma un punto previo, o sea, es un paso previo a algo que ya conocemos y que en su momento fue bastante atractivo para el mercado internacional. ¿Qué cosa, profesor? La unión económico-monetaria. Profesor, si es el sexto escalón, usted ha dicho que hay 7, solo se ha llegado al sexto. ¿Quiere decir que existe algún país o algún bloque que ha llegado a unión económica monetaria? Claro que sí, ahí tenemos a la Unión Europea. Es el único bloque comercial que de momento ha llegado hasta el sexto escalón del proceso de integración
que plantea la OMC. ¿Qué sucede en la Unión Económico-Monetaria? En este caso, se da la integración de políticas económicas. ¿Cómo así, profesor? Se empiezan a estandarizar los impuestos dentro de tu bloque comercial. Se empiezan a manejar los presupuestos de gasto gubernamental. Las políticas económicas tienen que mantenerse autorreguladas entre ellas. Tiene que haber ya no un banco de la nación de cada país, sino un banco del bloque comercial, así como en la Unión Europea tienes al Banco Central Europeo, tendrá que haber un Banco Central de la Comunidad Andina de Naciones. Y además de ello, se utiliza una moneda en común. Profesor, pero para eso, ¿cómo se va a hacer el tipo de cambio? Depende muchísimo, ¿no? La economía ecuatoriana, por ejemplo, en la comunidad andina es en dólares norteamericanos. La economía peruana no está bien ni tampoco está mal, pero el tipo de cambio, cuando hablamos de los bolívares o la moneda boliviana, los bolivianos, esta moneda está por debajo del valor del sol o por debajo del valor del dólar que utiliza Ecuador. Entonces, ¿cómo se estandariza ese tipo de cambio para utilizar una sola moneda? Tendría que hacerse un proceso de evaluación y eso consume tiempo. Es que también esto requiere de un gran esfuerzo, es un gran trabajo. Pero tranquilo porque tienes de la mano a la OMC como ente externo que va a participar del proceso de asesorías y consultorías en el proceso de crecimiento en la integración económica. Profesor, pero hasta ahí son 6 escalones y veo que no son nada malos, que son positivos. En realidad, como te repito nuevamente, depende del equipo con el que cuentes dentro de tu bloque comercial, depende de la experiencia que tenga tu equipo, depende de lo que tenga para ofrecer al mercado internacional para que tengas éxito o para que simplemente quedes estancado. En este caso depende muchísimo del bloque comercial. Mira lo que ha pasado en la Unión Europea. Era una unión sólida. ¿Qué pasó después? Países miembros que querían escapar de ese bloque comercial, ¿no? Los Brexit, ¿te acuerdas? Grecia en su momento. ¿Por qué? Si bien es cierto, te vas a hacer acreedor a muchos beneficios dentro de ese bloque, también tienes que llevar contigo demasiados riesgos y debes estar a la altura de los demás países que forman parte de ese bloque. Pero ahí no termina todo. La OMC también tiene un séptimo nivel, un séptimo escalón que se supone es al que debería ascender en este caso. Para empezar, la Unión Europea. ¿Tiene un plazo? No hay un plazo definido, ¿ok? Pero ya está dentro de la estructura de integración económica de la OMC, que el siguiente paso sea este, la unión política. ¿Y en qué consiste este proceso? Requiere que haya integración ya no solamente de economías, presupuestos, manejo gubernamental, un solo banco central. Requiere ahora de que exista una unión política, ¿ok? Una unión de todas las políticas de los países que forman parte de este bloque. Pero acá está la parte peligrosa. Bajo una unión política, todos los países miembros de este bloque comercial deben ceder su soberanía para someterse a las disposiciones de un Estado supranacional, es decir, un solo gobierno para todo el bloque comercial. Profesor, pero eso suena, no sé, es demasiado extremo, no sé cómo podrían llegar a eso. No creo que sea así. Está en el proceso de integración económica de la OMC. Quiere formar parte de la OMC, quiere ser un país miembro, el cual se haga acreedor a beneficios en el comercio exterior, en el comercio internacional, tienes que cumplir con las reglas de juego. Y sí, como muchos países en la Unión Europea ya asumen que muy pronto se viene la unión política, también han empezado a cuestionarse la permanencia dentro de ese bloque. Y este es el punto en el cual uno se pone a pensar realmente, ¿me siento feliz con un acuerdo sectorial, con un acuerdo de complementación económica?
Tal vez de momento puedo disfrutar de todos los beneficios que me ofrece la OMC por medio de tratados de libre comercio. Ya sé que se me viene una unión aduanera, tarde o temprano. Se viene la formación del mercado común, la unión económico-monetaria. Profesor, ¿y se puede dar un salto hacia atrás? No, no puedes dar un salto hacia atrás. Pero lo que sí puede suceder es que en este caso la OMC te dé una prórroga de entre 10 a 15 años adicionales al plazo que había establecido para que subas un peldaño más en la integración económica. Pero este plazo adicional de 10 a 15 años es condicionante. ¿A qué? A tu permanencia como país miembro de la OMC. O sea que tampoco da puntada sin hilo. Date cuenta de eso. Ahora, con esto no quiero decirte que es terrible pertenecer a la OMC. Es muy positivo pertenecer, ser un país miembro de la OMC. Te abre prácticamente el acceso al mundo, al mercado internacional, el uso de estándares internacionales, los Incoterms, los regímenes aduaneros, trabajar de la mano con la OMA, con la Cámara de Comercio Internacional, establecer los aranceles nacionales de aduanas, las subpartidas arancelarias. Es una, es una oportunidad única el hecho de que pertenezcas a la OMC. Lo riesgoso es que debes estar seguro cada vez que subes un escalón de que no vas a regresar hacia atrás o que no vas a ver bloqueada o no vas a ver frustrada el crecimiento de tu actividad económica en el mercado internacional por culpa de haber dado un mal paso. Pero recuerda que no hay marcha hacia atrás. A lo mucho podrías permanecer en un escalón, pero estás condicionado a continuar subiendo. De momento, se ha llegado solo hasta el sexto escalón, Unión Económica Monetaria. Pero ya sabes que tarde o temprano, lo que se viene es la unión política. En primer lugar, ¿para quién? Para quien ya se encuentra en unión económica, para la Unión Europea. Y es más, ya hay conflictos internos dentro de este bloque comercial, asumiendo, como te digo, que todavía no hay una fecha tentativa, pero por ahí se habla del año 2050. He tratado de ser bastante conciso y puntual con la explicación de este proceso de integración. ¿Okay? He tratado de enfocarlo en algunos ejemplos en particular, sobre todo acá en Sudamérica. Vamos a resolver algunas preguntas relacionadas a este punto. ¿Ok? A ver, chicos, tengo activo ahí el chat para que puedan participar. A ver, por eso se aplican normas antidumping. Bueno, las normas antidumping, en este caso, Cristian, te sirven para reducir el impacto que puede haberse generado producto de la firma de un acuerdo sectorial, acuerdo de complementación económica o un tratado de libre comercio. Primera pregunta, mira, ¿algún país se encuentra en el escalón de unión política? ¿Verdadero o falso? Falso. Todavía no hay ningún país que se encuentre en ese escalón. ¿Ok? ¿Hay algún país o algún bloque comercial que debería estar ahí? De momento no. Pero el primer bloque comercial que va a dar ese ascenso, va a llegar a ese séptimo escalón, es la Unión Europea. Estados Unidos es un punto muy aparte. ¿Por qué, Cecilia? Porque en realidad cuando tú trabajas de la mano con la OMC, tienes que someterte a las reglas de juego que plantea la OMC. Sin embargo, Estados Unidos, Rusia, China, ¿ok? Son tres países que tienen tal poder a nivel económico internacional, tienen tal grado de influencia en el comercio internacional, que tienen cierto tipo de beneficios adicionales en la OMC. Tienen algunos beneficios especiales, porque por sí solos, China, Estados Unidos y Rusia, de por sí ya son bastante atractivos en el mercado internacional. Tanto así que tú sabes muy bien que la OMC lo que plantea en cuanto a la divisa que se utiliza como carácter único de comercio internacional es el dólar norteamericano. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué China, por qué Rusia comercializan en yuanes? ¿Por qué comercializan en otro tipo de divisas? Le están dando la contra a la OMC.
en realidad tienen un trato, digamos, un poco más abierto o preferencial. ¿Por qué? Por la representatividad económica que en este caso reflejan en este mercado global. Es más, seguro que has escuchado de los BRICS. ¿Qué son los BRICS? Es una unión estratégico-comercial, sobre todo monetaria. ¿Entre quiénes? Se supone que las naciones más representativas a nivel económico. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. ¿De qué forma se han unido, profesor? ¿Un TLC, un acuerdo comercial, acuerdo sectorial? No, es un acuerdo netamente independiente, vinculado solo a fines económicos, con la finalidad de utilizar una sola moneda en común, la moneda china, para empezar a, en este caso, generar una competencia directa al dólar norteamericano y a los euros de la Unión Europea. Profesor, ¿pero eso qué tiene que ver con la OMC? Porque también ya se están gestionando procesos de gestión de pago en comercio internacional con esta moneda, con la moneda china. Profesor, pero se están saliendo todos de las reglas de juego que plantea la OMC. Acuérdate que la OMC, ¿ok? La Organización Mundial de Comercio, lo que busca es liberar el comercio internacional y propone algunas pautas, ¿no? Como el uso del dólar norteamericano como divisa internacional para gestionar transacciones de comercio internacional. Pero son sugerencias y recomendaciones, no pueden ser obligaciones. Pero ¿cómo las convierte en obligación? Amenazándote con la permanencia de ser un país miembro no de la OMC y hacerte acreedor a esos beneficios. Pero finalmente, como en toda política comercial, existen excepciones. Pero Brasil gestiona su economía o su política en base a la economía americana. Sí, pero eso no quita que Brasil pueda formar no un acuerdo comercial, no un bloque comercial, sino un acuerdo netamente económico con otras naciones para fortalecer sus monedas. Los invito a que revisen información sobre los BRICS, BRICS. Existe desde el año 2012. Ya inclusive han realizado sus primeros préstamos y financiamientos a nivel internacional. Entregan créditos, así como podrías irte al Banco Mundial. Acá podrías obtener una mejor alternativa de financiamiento. Pero siguiendo por las ramas, ese podría ser tema para un próximo webinar. Vámonos a la pregunta número 2. ¿Qué significa ese acuerdo conjunto económico o acuerdo de complementación económica? Alternativa A o alternativa B. Complementación económica. Así es. Y el paso previo al hacer el acuerdo sectorial, ¿no? El siguiente paso, complementación económica. ¿Es lo mismo unión aduanera que mercado común? No, falso, son escalones diferentes. El cuarto se llama unión aduanera y el quinto escalón es el mercado común. Si bien es cierto, en ambos se hablaba de bloque de la Comunidad Andina de Naciones que te puse como ejemplo, en uno de ellos solamente se establecían aranceles externos y en el segundo, en el mercado común, se liberaban los aranceles internos, manteniéndose los externos en común. Pregunta número 4. ¿Los TLC son parte del cuarto escalón de integración? ¿Del cuarto escalón? No, los TLC son parte del tercer escalón, es donde se encuentra en este momento la mayoría de países miembros de la OMC. Pero su siguiente paso debe ser la unión aduanera. Y finalmente, la pregunta 5. ¿La unión monetaria implica una sola moneda? Sí, implica el uso de una sola moneda, una sola divisa dentro del bloque, pero también implica una misma política fiscal, un mismo manejo presupuestario. ¿Ok? Listo, chicos, eso ha sido todo por el día de hoy. Este webinar ha sido enfocado al proceso de desarrollo de integración económica por parte de la OMC.
Es información a la cual pueden acceder en la misma página de la OMC. ¿Ok? Ahí aparecen las fechas tentativas sobre los puntos en los cuales ya debería evolucionar cada uno de los países miembros. Suecia está en la Unión Europea, pero no en una unión monetaria. ¿Por qué, profesor? Porque Suecia, ¿ok? Suecia forma parte de la Unión Europea, pero no es un país miembro al 100% como tal. Es un país, entre comillas, que forma parte de la Unión Europea, pero de manera adjunta. ¿Ok? Es como un país que forma parte del bloque, pero a la vez es parte del bloque solamente para la percepción de beneficios. Pero cuando hablamos de su participación en un aspecto económico, no, está diferenciado. ¿Y por qué Suecia está diferenciado? La historia nos habla muchísimo de Suecia. ¿En qué sentido? En el manejo económico y financiero que se ha manejado ahí desde el sistema bancario, la influencia que ejerce sobre el Fondo Monetario Internacional. Por eso es que no puedes incluirla dentro de un bloque en el cual podría verse afectada de manera terrible o beneficiada en algunos casos. Para ello, mantiene cierto tipo de tratamiento especial dentro del mismo bloque, con la finalidad de que esa reputación no se dañe, porque si se daña, influenciaría el daño completo de todo el bloque comercial. Es como una de las potencias en ese aspecto económico para refuerzo cuando la Unión Europea la requiera o la necesita. Muy bien, chicos, ha sido todo por el día de hoy. Espero este webinar haya sido de su agrado. En realidad la información que les he mostrado ha sido bastante concisa. Se requeriría de una sesión mucho más extensa para probar pues uno por uno cada uno de los escalones con ejemplos. Los ejemplos los encuentran en la página de la OMC. Ingresa a la página de la OMC y busca mediación o solución de conflictos. Y ahí te aparecen todos los casos en los cuales la OMC ha interferido, en este caso, o ha intervenido para poder resolver conflictos entre dos países. ¿Ok? Ojo, solamente entre países, no entre empresas privadas. Y eso te va a servir como una bibliografía bastante recomendada para conocer un poco de cultura general relacionada en estos procesos de integración. ¿Ok? Entra a la página de la OMC, busca solución de controversias, te va a salir, ¿quieres buscar la solución de controversias por país, por fecha, por país? Y te va a salir la relación de países, cuántas veces han hecho una demanda, cuántas veces han sido demandados, cuáles son los casos, le das clic al caso y te sale como si fuera un cuento. Este país tuvo una controversia con este otro por este motivo. Presentaron la solicitud de solución de conflicto a la OMC designó a tales países para emitir un voto. Se concluyó lo siguiente debido a esto y esto, ¿ok? Revisen esa información, ¿ok? Sí, solamente hay información de los países miembros. Es la información que registra la OMC. Muy bien, chicos. Ahora sí, que pasen buenas noches. Los invito a encontrarnos en un próximo webinar la próxima semana. Buen fin de semana. Cuídense mucho.